En 1860. Selva de Camboya. Ningún mapa humano se había atrevido jamás a marcar este lugar. Henry Mouhot, medio muerto por la fiebre malaria, monta el último elefante. La sangre de los mosquitos le corre por la cara como ríos. Ha cruzado el límite que hasta los exploradores más locos dieron media vuelta. De pronto, el elefante se detiene en seco. Orejas tiesas, tiembla, como si acabara de ver a la muerte. Delante de él la selva se abre de golpe. 5 torres de piedra negra gigantescas se clavan en el cielo como 5 lanzas de los dioses antiguos, más altas que las pirámides, más grandes que el Vaticano multiplicado por 10, y frías, tan frías que el aire alrededor parece congelarse. Henry Mouhot baja del elefante. Sus piernas ya no son suyas. Camina sobre escalones de piedra cubiertos de musgo verde espeso, cada escalón a la altura del pecho de un hombre. Con su cuchillo rasga el musgo y ve decenas de miles de guerreros Khmer chocando en sangre y fuego elefantes de guerra, rugiendo diosas Apsara, curvando sus cuerpos como si fueran a salir de la piedra para seducir o matar al que las mira. Se arrodilla en medio de la maravilla maldita y escribe la última línea de su vida con mano temblorosa. Si muero ahora mismo, habrá valido la pena, porque acabo de ver algo que la humanidad nunca debió ver. Murió de verdad, 3 semanas después. Pero su diario llegó a París, y toda Europa se quedó sin aliento. Esto no era un templo, era un imperio que había muerto. Una supermetrópolis de 1000 kilómetros, casi 1 millón de almas completamente devorada por la selva verde durante 400 años. Ni una línea en los libros de historia, ni una sola leyenda. Como si la tierra misma la hubiera enterrado a propósito, hasta el día del destino. Angkor Wat solo era la primera puerta. Dentro están los secretos más oscuros del sudeste asiático antiguo. ¿Estás listo para cruzarla? Bienvenido a Battleforge Legends, donde no contamos la historia, la desenterramos de los cadáveres de imperios sepultados bajo la tierra. Bienvenido al lugar donde las mayores civilizaciones entran para morir. Battleforge Legends comienza. Cuando Henry Mouhot murió en 1861, solo alcanzó a enviar a Francia 38 páginas temblorosas de diario y unos cuantos bocetos garabateados, la única prueba de un complejo de templos gigantes devorado por la selva. Sin fotos, sin mapas, solo palabras moribundas, muros interminables, relieves más bellos que Grecia y Egipto juntos, y ni un solo ser humano vivo que supiera qué eran. París pensó que era la alucinación de un moribundo, hasta que el diario se publicó en 1863 y toda Europa quedó muda. Angkor Wat no era un templo solitario, era el centro de cientos de construcciones de piedra estranguladas por lianas extendidas, decenas de kilómetros cuadrados, puertas de ciudad de 20 metros, estranguladas por raíces, como grilletes gigantes, caminos empedrados rectilíneos que se perdían en la selva, miles de bloques de decenas de toneladas, encajados sin argamasa, con juntas más finas que un cabello. Los aldeanos cercanos solo negaban con la cabeza: el templo siempre estuvo ahí. Algunos susurraban que el dios Indra, montado en un elefante de 3 cabezas, lo construyó en una sola noche, o que era el palacio de un rey leproso convertido en piedra por los dioses. Europa no creía en mitos, necesitaba pruebas reales. Y la única prueba real, curiosamente, estaba en manos de un chino que había estado allí 567 años antes, Zhou Daguan, emisario de la dinastía Yuan, que vivió 11 meses en el Palacio Real de Angkor en 1296-1297,
y escribió 40 finas páginas sobre las costumbres del país de Tenla, torres de bronce de 100 metros, construidas en 3 años, un rey con 5 reinas y 5000 concubinas, que cada noche debía dormir con la diosa serpiente de 9 cabezas o el reino perecería. Los eruditos franceses se reían a carcajadas y archivaron el libro en la sección Cuentos Fantásticos Orientales. No imaginaban que un siglo después, las propias piedras de Angkor se levantarían para confirmar palabra por palabra al chino. Pero en ese momento, en 1868, cuando Francia tomó oficialmente Camboya, las primeras expediciones armadas con fusiles machetes y cámaras de placas de 50 kW entraron oficialmente en la zona de muerte. No sabían que estaban pisando una supermetrópolis muerta hacía 600 años, la ciudad más grande del planeta en la Edad Media. 1000 kilómetros, casi 1 millón de habitantes todavía respirando débilmente bajo capas de tierra selvática. Comenzó la excavación más loca del siglo XIX, y el mundo estaba a punto de recibir un shock hasta los huesos. Imagina que eres uno de esos primeros franceses, en 1868, empujando raíces de higuera fuera de la puerta oeste de Angkor Wat, cuando toda la construcción aparece intacta, como si los dioses la hubieran olvidado ayer mismo. Un rectángulo gigantesco de basalto y arenisca, plantado en medio de la selva 1,5 kilómetros de largo, 1,3 kilómetros de ancho, rodeado por un foso de 190 metros, donde todavía nadan cocodrilos como los últimos guardias. El camino de acceso mide casi medio kilómetro, pavimenta de piedra negra brillante, flanqueado por serpientes naga de 7 cabezas tan largas como barcos de guerra de piedra. Al fondo, 3 niveles de torres escalonadas que suben al cielo como una montaña artificial, la cima a 65 metros, coronada por 5 torres loto en forma de cruz, la central, una vez cubierta de oro puro, ya saqueado por los siameses en el siglo XV. Midieron y se quedaron mudos 820, metoteto solo. El área del templo principal más grande que el Vaticano. Actual. Más grande que todas las catedrales medievales europeas juntas y terminado en solo 37 años bajo el rey Suryavarman II, mientras Europa en la misma época tardaba 60 años en levantar Chartres y aún no terminaba las torres. Pero el tamaño era solo el primer golpe. El golpe de gracia estaba en la precisión demencial: millones de bloques de arenisca de 2 a 8 toneladas arrastrados desde canteras a 50 kilómetros, sin ruedas ni grúas, solo con fuerza humana, y elefantes encajados sin una gota de argamasa conjuntas por donde no cabe ni una hoja de afeitar. En 2007, ingenieros japoneses trajeron el láser más avanzado del mundo. Error estructural total de 0,03 mm. Declararon que ni la tecnología de 2007 podría hacerlo a esa escala. Y luego entraron al corredor de relieves de casi 1 kilómetro, el más largo del planeta, más de 20.000 figuras en altorrelieve de 10 centímetros de profundidad. Cada cabello, cada pliegue de ropa, cada gota de agua, salpicando de las pezuñas de los caballos de guerra tallados, como si los hubieran terminado ayer. El relieve de la batalla naval en el Tonle Sap, de 49 metros, hace que uno casi escuche la madera rompiéndose y los gritos de los ahogados. Esto no era una iglesia. Era el mausoleo más grande jamás construido para un rey que se proclamaba descendiente del sol. Todo Angkor Wat es un mapa cosmológico hindú hecho de piedra. El foso cuadrado es el océano que rodea el mundo. Los 3 niveles son los 3 reinos: cielo, humanos, infierno. Las 5 torres, loto, son el monte Meru, el centro del universo donde residen los dioses. Los franceses se quedaron allí entre corredores de piedra helada y por primera vez sintieron que su propia civilización era patéticamente pequeña. Habían venido a civilizar el sudeste asiático, pero Angkor Wat les dio una bofetada 900 años antes, cuando París
Era un lodazal lleno de mierda de caballo. Ya había una nación que construyó algo ante lo que el mundo moderno solo puede inclinarse. Y aún no sabían que este templo tan bello que duele solo era la parte más pequeña y deslumbrante, pero no el verdadero centro del imperio. El verdadero centro dormía 8 kilómetros al norte, bajo el nombre de Angkor Thom, y cuando los franceses abrieron aquella puerta gigante desearon no haberlo hecho nunca. 22 de marzo de 1908. El arqueólogo francés Louis Finot cabalga por un camino de piedra roto por raíces 8 kilómetros al norte de Angkor Wat. Busca la ciudad principal de la que hablan las estelas. De repente su caballo relincha aterrorizado y se aparta. Delante de él, en la oscuridad de la selva, surge un muro de 8 metros de alto cada lado, exactamente 3 kilómetros perfectamente cuadrado como dibujado con regla divina. 4 puertas principales orientadas a los 4 puntos cardinales, y sobre cada puerta, 4 rostros de piedra gigantes, cada rostro de más de 2 metros, mirando a los 4 horizontes con una sonrisa indescifrable, mitad compasiva, mitad burlona. Era Angkor Thom, la gran ciudad, la verdadera capital del Imperio Khmer. Cuando los franceses empujaron la puerta a este, entraron en un mundo muerto hacía 500 años, pero que aún respiraba. Bajo la espesura había avenidas de 25 metros de ancho perfectamente rectas pavimentadas de basalto negro brillante, ahora levantadas por raíces como olas de piedra. En el centro, dominándolo todo el templo, Bayon 54 torres de basalto apiladas y en cada torre 4 rostros gigantes mirando a los 4 puntos. En total, 216 rostros de piedra, cada uno de decenas de toneladas, todos con la misma sonrisa enigmática. De día parecen budas bondadosos. Al atardecer se burlan. De noche, bajo la luna, se convierten en vigilantes que nunca duermen. Un arqueólogo belga escribió en su diario de 1912: «Me siento observado desde todos lados. No hay ángulo muerto. No hay dónde esconderse». Bayon es obra del mayor rey de la historia Khmer, Jayavarman Setheu, que subió al trono en 1781 tras derrotar a los invasores Cham. Ya no construyó templos para Shiva o Vishnu. Construyó para sí mismo y para el budismo Mahayana. Cada rostro de piedra, según los investigadores modernos, es el retrato de Jayavarman Setheu en forma de Bodhisattva Avalokiteshvara. Quería decirle a la posteridad: lo he visto todo, lo he compadecido todo, y todavía os estoy mirando. Pero lo que aterró más a los franceses no fueron los rostros, fue la verdadera escala de Angkor Thom. Entre 1999 y 2015, el arqueólogo francés Jacques Gaucher dirigió un proyecto demencial, más de 10.000 pozos de sondeo en 9 kilómetros. Resultado: bajo la tierra selvática había una ciudad de madera completamente podrida, solo quedaban decenas de miles de pilotes de madera de hierro de 40 a 100 metros de diámetro, clavados 4 metros en el suelo, alineados en una cuadrícula perfecta. Cada cuadrado era una casa sobre pilotes. Miles de estanques artificiales, cientos de canales, un sistema de drenaje de cerámica más avanzado que el romano. Angkor Thom no era una fortaleza militar, era una verdadera metrópolis viva, bulliciosa, más moderna que París o Londres de la época por un factor de decenas. Y cuando uno se para en la plaza del Palacio Real y 216 rostros de piedra sonríen al mismo tiempo, comprende: esta no es la sonrisa de los muertos. Es la sonrisa de quien vio el futuro, supo que su imperio caería, y aún así decidió seguir construyendo hasta el último día. Angkor Thom no era un lugar para vivir, era un lugar para ser recordado eternamente. Y esos rostros siguen mirándonos ahora mismo con la misma sonrisa inmutable, después de 900 años. 1994. A bordo del transbordador espacial Endeavour, un radar especial de la NASA barre la selva camboyana de 40 metros de espesor, como si fuera cristal ahumado. Cuando los datos llegan a la Tierra, los científicos se quedan mudos 10 minutos, nadie se atreve a creer la pantalla.
Angkor no era una ciudad. Angkor era un continente urbano enterrado vivo. El mapa radar aparece como una telaraña gigantesca desde Angkor Thom y Angkor Wat. Salen millones de líneas rectas diminutas en todas direcciones cruzándose en ángulos perfectos, formando cuadrículas que se extienden hasta el horizonte. Miles de rectángulos negros, depósitos de agua artificiales. Decenas de miles de puntos blancos, templos de aldea. Todo el sistema cubre exactamente 1000 milímetros del tamaño de la Londres actual, 8 veces París, 30 veces Manhattan. Población estimada en su apogeo siglos XII-XIII, entre 750.000 y casi 1 millón de personas. Para que te hagas una idea, Londres en 1300 tenía 30.000 habitantes, París 50.000, Pekín 400.000, pero dispersos. Angkor fue la ciudad más grande del mundo preindustrial y estaba donde todos creían que solo había arrozales y selva. Lo más loco, el 90% de la población no vivía dentro de los muros de piedra que vemos hoy. Vivían en casas de madera sobre pilotes, techos de hojas que se descompusieron por completo en 600 años, dejando solo millones de pilotes clavados como un cementerio fantasmal. Los arqueólogos lo llaman la ciudad fantasma de madera, que rodeaba la ciudad de piedra inmortal del centro. Los Khmer solo construyeron para adorar y para la posteridad. Vivían en madera, así que cuando el imperio murió, la parte viva desapareció por completo, y solo quedó la parte muerta, la de piedra, engañándonos para creer que Angkor eran solo unos templos. El sistema hidráulico que apareció en el radar aún hace temblar a los ingenieros modernos. 4 baráis gigantes, el baray occidental, de 8 km, el 2 km, que almacenaba 70 millones de metros, que es suficiente para abastecer la actual Saigón en temporada seca. Miles de kilómetros de canales, más que Holanda, decenas de miles de diques de tierra y piedra, todo calculado para retener agua 8 meses de sequía y evacuar 4 meses de monzón. Un error de pocos centímetros, y la región se inundaba o moría de sed. Lo lograron sin interrupción durante 600 años. En 2016, el LIDAR desde aviones volvió a escanear. Aparecieron miles de estructuras nuevas bajo lo que se creía selva virgen. Los científicos declararon oficialmente Greater Angkor fue el mayor experimento urbanístico de la historia humana, una ciudad jardín tropical gigantesca donde el hombre controló todo un ecosistema para alimentar a casi 1 millón sin arrasar la selva. Y luego vieron las huellas del apocalipsis, canales colmatados de sedimentos como cicatrices blancas, depósitos convertidos en pantanos, caminos rectos cortados por inundaciones anómalas. Angkor no fue derrotado por invasores. Se suicidó con su propia perfección. Una supermetrópolis muerta, pero aún con su esqueleto intacto bajo la tierra como un titán. Y cada vez que una nueva tecnología escanea el esqueleto, crece un poco más, recordándonos que nunca entendimos del todo qué construyeron los Khmer. No construyeron una ciudad, construyeron un mundo entero y luego lo enterraron vivo con sus propias manos. 1296. Angkor en su último apogeo. Un hombre chino baja de un barco en el puerto de Kompong Cham. Se llama Zhou Daguan, 34 años, secretario de la misión Yuan. Le ordenan quedarse 11 meses y anotar todo lo que vea y oiga. No sabe que será el último testigo vivo de un imperio que está a punto de morir. Escribe con una frialdad que hiela la sangre. Cada amanecer, cuando el sol apenas asoma, decenas de miles de personas ya llenan la plaza del Palacio Real postrados en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza hasta que el rey aparece en el balcón. El rey viste túnica de seda blanca, flores frescas, al cuello espada de oro, con empuñadura de jade. De cuello a pies, lleva 20 kilos de oro y más de 300 perlas del tamaño de garbanzos. Cuando levanta la mano, el mar humano ruge como trueno. Describe palacios de madera de hierro, techados de oro que superaban en altura al Bayon,
corredores tan largos que tardabas una hora en recorrer, los baños reales pavimentados con piedras preciosas, elefantes de guerra cubiertos de láminas de oro y especialmente a las mujeres Khmer. Aquí las mujeres negocian 10 veces mejor que los hombres. Salen al mercado a las 3 de la mañana con arroz, pescado seco, seda, oro en polvo, regatean más rápido que el viento. Los hombres se quedan en casa fumando. Hasta los guardias del rey incluyen escuadras femeninas armadas. Habla del Festival del Agua, cientos de miles de personas en el Tonlé Sap, barcos dragón de 100 metros, fuegos artificiales con pólvora, bailarinas danzando hasta el amanecer. Habla de castigos brutales, ladrones enterrados hasta el cuello y pisoteados por elefantes traidores, desollados, mutilados, colgados en las puertas para los buitres. Pero el pasaje que hizo reír a los franceses del siglo XIX hasta las lágrimas fue este: cada noche el rey debe subir a la Torre de Oro en medio del palacio para dormir con la diosa serpiente de 9 cabezas. Si una sola noche no sube, el país sufrirá gran desastre. La serpiente es señora de esta tierra, más poderosa que el propio rey. Los eruditos parisinos lo llamaron cuento erótico bárbaro. No sabían que 700 años después los arqueólogos encontrarían esa misma Torre de Oro y descubrirían que la serpiente de 9 cabezas era solo la metáfora Khmer de un ritual político. Cada noche, una doncella de las provincias era enviada al palacio como rehén de lujo para sellar alianzas. El rey no dormía literalmente con una serpiente, pero tenía que dormir con el símbolo del poder del reino. Casi todo lo que escribió Zhou Daguan, número de elefantes de guerra, precio del arroz, forma de hacer vino, que los Khmer se bañaban 2 veces al día, ha sido verificado al detalle. Es el único que dejó un retrato vivo de Angkor cuando aún respiraba, reía, sangraba y brillaba de oro. Y también fue quien sin querer escribió la última profecía: este rey construye demasiado. El pueblo ya empieza a estar exhausto. 30 años después de que se fuera, subió al trono el último rey, y el imperio comenzó a colapsar desde dentro. Zhou Daguan no sabía que su librito de 40 páginas se convertiría en la Biblia de la arqueología y en la última voz de un mundo que murió. 1297. Zhou Daguan sube al barco y deja Angkor. No sabe que acaba de ver el último atardecer del imperio. Solo faltan 134 años para que todo se hunda en el silencio eterno. El primer golpe vino del rey más grande, Jayavarman Uoto, 1243-1295, y especialmente Jayavarman VII, antes que él. Construyeron como locos más de 300 templos, miles de kilómetros de canales, decenas de hospitales públicos, cientos de casas de descanso para peregrinos. Millones de jornadas de trabajo agotadas. El pueblo aún sonreía y se postraba, pero en su interior ya murmuraba. Cuando Jayavarman VII murió, el tesoro estaba vacío. Los elefantes de guerra morían de hambre en los corrales, el oro de los almacenes se había fundido para adorar nuevas estatuas de Buda. El segundo golpe fue religioso. Hacia 1350, un rey joven dio la espalda al hinduismo y al budismo mahayana y abrazó el budismo Theravada de Sri Lanka. La idea de rey dios viviente, el fundamento de 600 años de Angkor, se derrumbó en una noche. El pueblo ya no tenía motivos para entregar arroz, oro ni hijos a la corte. Seguían respetando a Buda, pero un Buda sencillo que no necesitaba templos gigantes ni reyes dioses. El tercer golpe fue la naturaleza contraatacando. Deforestación masiva para madera, campos de arroz, leña para ladrillos. Las lluvias ya no eran retenidas por los árboles, caían directo sobre la llanura, arrastrando millones de toneladas de sedimento desde las colinas Kulen. Los canales más perfectos del mundo empezaron a ahogarse. El Baray Occidental, el mayor orgullo en pocas décadas, se convirtió en un pantano de peces muertos. Los ingenieros Khmer intentaron dragarlo, pero cada temporada de lluvias lo volvía a llenar de lodo. El sistema hidráulico que alimentaba a 1 millón de personas se convirtió en su verdugo.
El golpe final en 1431 llegó del ejército siamés tailandés. No fue una gran batalla, solo una pequeña fuerza que casi paseó. No encontraron resistencia seria. Angkor Thom abrió sus puertas. Los siameses entraron al palacio, vieron que quedaba poco oro y enfurecieron, destrozaron estatuas de Buda, incendiaron el palacio de madera. Luego, capturaron a todo el harén, a todos los artesanos expertos, orfebres, escultores, decenas de miles de personas, encadenadas en largas caravanas hacia Ayutthaya como esclavos. La mayor capital del sudeste asiático fue abandonada a la selva. La corte Khmer huyó al sur, fundó nueva capital en Phnom Penh, junto al Mekong, renunciando para siempre al sueño del Monte Meru. Eligieron una vida más simple, sin templos de piedra, sin reyes dioses, sin supermetrópolis. Angkor no murió en una batalla épica. Murió de agotamiento, de pérdida de fe, de deuda con la naturaleza, y porque un día ya nadie quiso quedarse. En 1432, la puerta de Angkor Thom se cerró por última vez. A la selva solo le hicieron falta unas décadas para tragárselo todo. Solo los 216 rostros del Bayon siguieron sonriendo, la sonrisa de quien supo el final desde hace mucho. Hoy, cuando el sol apenas asoma tras las 5 torres, loto de Angkor Wat, miles de turistas se callan de golpe, bajan los móviles y solo se oye el viento pasando por grietas de 900 años. En ese instante, el tiempo se detiene de verdad. Ya no estás en Camboya 2025, sino en el año 1150, junto a decenas de miles de Khmer que miraban su maravilla creyendo que duraría eternamente. Angkor vivió 629 años, 802-1431. Más que el Imperio Romano de Occidente, fue la mayor ciudad preindustrial del planeta. Alimentó a casi 1 millón de personas solo con inteligencia, sudor y elefantes, sin petróleo ni máquinas. Demostró que una civilización tropical podía alcanzar la cima más brillante sin conquistar océanos ni saquear colonias. Pero su perfección excesiva se volvió maldición, un sistema hidráulico preciso al milímetro. Templos tan bellos que los dioses envidiaban y la ambición de convertir al rey en dios convirtieron a Angkor en una máquina demasiado compleja para mantenerse. Cuando la fe flaqueó, el clima cambió y la selva cobró su deuda. No fue derrotada por enemigos. Se derrumbó porque ya no pudo sostenerse a sí misma. Y durante 400 años, la selva hizo lo que ningún ejército poderoso logró, borró un imperio de la memoria humana, hasta que Henry Mouhot apartó una raíz de un muro y se quedó sin aliento. Hoy Angkor es patrimonio de la humanidad. Decenas de equipos arqueológicos siguen cavando cada día, cada año. Encuentran un templo pequeño, más un canal olvidado, un fragmento de porcelana china que recuerda que aquí estuvo el centro comercial de toda Asia. El lidar sigue dibujando el mapa y el mapa sigue creciendo. Angkor no fracasó. Simplemente eligió irse dejando las piedras con una pregunta sin palabras cuando nuestra civilización también se agote. Sobrevivirán 900 años de selva, nuestros rascacielos, nuestras supercomputadoras, nuestras ciudades de millones. O solo quedarán rostros de hormigón rotos sonriendo a los exploradores del futuro que intenten entender quiénes fuimos. Angkor no está muerta, solo duerme y nos sigue mirando con 216 pares de ojos que nunca parpadean. Gracias por acompañar a Battleforge Legends al lugar donde los imperios entran para hacerse inmortales. Una tarde de agosto de 2023, el arqueólogo Damian Evans estaba solo en el Bayon. De pronto cayó un aguacero torrencial. El agua corría por los 216 rostros de piedra. Contó después: miré hacia arriba y por primera vez sentí que ya no sonreían. Estaban llorando. Esas gotas rodando por mejillas de piedra son el último recordatorio de Angkor. No de su grandeza, sino de su fragilidad.
Estamos repitiendo exactamente los mismos errores Khmer: construir demasiado rápido, demasiado alto, creyendo que la tecnología vencerá siempre a la naturaleza. Dubái surge en el desierto con miles de millones de barriles de petróleo. Singapur bombea arena para ganar tierra al mar. Pekín vacía el río Amarillo para alimentar a 20 millones. Lo llamamos desarrollo sostenible, pero los Khmer también llamaban inmortales a sus gigantescos barais. Angkor nos recuerda que no hay sistema demasiado grande para no colapsar, ni civilización demasiado fuerte para no ser tragada por la selva, el desierto o el hielo derretido. Basta un siglo sin mantenimiento, una década de clima extremo, un solo día en que la fe colectiva se tambalee y todo puede desaparecer más rápido de lo que creemos. Imagina dentro de 500 años, si la Tierra sube 3 grados, los hielos se derriten Nueva York, Shanghái, Yakarta bajo el agua y el Amazonas seco. Un explorador futuro aparta raíces del Empire State roto, ve rascacielos cubiertos de musgo y escribe en su diario: aquí vivieron millones y ahora solo queda viento. Eso es exactamente lo que los 216 rostros del Bayon nos están diciendo sin palabras. Angkor no es la historia de un imperio que murió. Es una carta al futuro tallada en piedra, agua, sangre y oro. La carta solo tiene una línea: estuvimos aquí y creímos que éramos inmortales. Estás escuchando esto en Battle Forge Legends, desde el mismo lugar donde la historia nos susurra al oído: no te duermas. Justo ahora, mientras ves este video, creyendo que la historia de Angkor terminó bajo los verdes arrozales al norte de Angkor, Thom están sacando cucharada a cucharada de tierra helada el último secreto. En 2024 el equipo Apsara Efeo perforó 18 metros y encontró una capa de lodo negro de 4 metros atrapada entre 2 capas de arcilla roja lodo que solo existió durante exactamente 50 años, 1350, 1400, con 60% de ceniza vegetal quemada, 30% de sedimento del Mekong y 10% de huesos humanos y animales triturados. Es la huella de megainundaciones nunca vistas en 2000 años que arrasaron aldeas, canales y cementerios, dejando un gigantesco ataúd de lodo que enterró viva a la supermetrópolis. Al mismo tiempo, el LiDAR 2022 descubrió 37 pozos de muerte circulares perfectos, bajo los arrozales actuales de 80 a 120 m de diámetro y hasta 30 milímetros de profundidad, justo encima de los antiguos canales. Los geólogos concluyeron fríamente: los últimos Khmer agotaron los acuíferos, intentando salvar las cosechas en años de sequía mortal, y la tierra se vengó hundiéndose y tragándose aldeas, templos vivos y muertos en una sola noche. Angkor no fue asesinado por los siameses. Fue asesinado por la propia mano humana: deforestación, inundaciones, sequías y los últimos bombeos desesperados de agua subterránea. En solo unas décadas, la ciudad de 1 millón de habitantes se convirtió en pueblo fantasma, luego en selva. Hoy caminas sobre esos tranquilos arrozales y estás pisando un cementerio urbano de cientos de kilómetros cuadrados donde la madre tierra tiró de toda una civilización hacia abajo y la selló para siempre. Angkor no es solo advertencia sobre la arrogancia de los reyes. Es la campana que avisa con qué velocidad aterradora puede desaparecer una civilización cuando el hombre olvida que solo es un huésped temporal en este planeta. Y los 216 rostros del Bayon ya no sonríen, cuentan regresivamente nuestros días. Battle Forge Legends volverá cuando estés listo para enfrentar al próximo imperio que está muriendo bajo tus pies. 1434. 3 años después de que los siameses se fueran, un monje anciano llamado Prea Botum Terasom regresó a Angkor Thom con unas decenas de discípulos. Era el último que recordaba el camino al palacio de madera ya quemado. Llevaban una pequeña lámpara de aceite y una vieja estatua de Buda de madera de hierro. En los pocos anales Khmer que sobrevivieron hay un párrafo casi olvidado. Cuando maestro y discípulos cruzamos la puerta este, la hierba ya llegaba a la cintura. Los últimos elefantes de guerra
Yacían muertos en sus corrales, la piel seca como papel. Del palacio solo quedaban pilares carbonizados, el oro fundido en largos regueros sobre la piedra. El maestro se detuvo en el centro del gran salón, depositó la estatua de Buda, encendió la única lámpara de aceite y rezó el sutra por las almas sin refugio. Al terminar sopló la llama. Desde entonces Angkor quedó completamente a oscuras. Ese fue el ritual oficial de apagar la luz del antiguo imperio Khmer. Sin trompetas, sin festejos, sin rey en el trono. Solo un anciano y una lamparita de aceite en medio de la oscuridad infinita. En 2018 encontraron sus huellas un fragmento de lámpara de barro rota, un huesón de hueso humano chamuscado y un trozo de madera de hierro con una inscripción en pali. Cumplí la promesa de volver. Ahora duerme. Él no huyó como la corte. Eligió quedarse para realizar el último ritual que ningún rey anterior alcanzó a hacer, devolver Angkor a la selva, a los dioses, a la oscuridad. Cuando la llama se apagó, él también se acostó junto a la estatua para que la selva los cubriera a todos. Más de 600 años después, esa lámpara de aceite sigue siendo lo último que un ser humano encendió en el centro de Angkor Thom. Desde entonces, ningún fuego puede arder de noche en la antigua capital. Los Khmer actuales aún lo prohíben por miedo a despertar a las almas que duermen. Angkor no terminó con espadas ni truenos. Terminó con un último soplo que apagó la lámpara más pequeña del mundo. Y desde entonces, solo quedan 216 rostros de piedra mirando la oscuridad, esperando que alguien vuelva a encender la luz. Angkor apagó su luz en 1434. La última lámpara se extinguió y la oscuridad devoró un imperio de 1 millón de almas. Pero ahora mismo 216 rostros de piedra siguen con los ojos abiertos en la noche, mirando directamente hacia nosotros, contando los segundos que le quedan a la civilización de la que nos enorgullecemos. Ya no sonríen. Están esperando a ver qué haremos cuando la selva, el desierto, el hielo derretido y nuestras propias manos empiecen a arrastrarnos hacia abajo. Battleforge Legends no cuenta cuentos de hadas. Desenterramos cadáveres de imperios aún calientes para que veas el futuro antes de que se convierta en pasado. Si sentiste un escalofrío, si oyes el viento de Angkor soplando por tu propia ciudad, no lo veas y lo olvides. Dile like para que la lámpara no se apague. Suscríbete y activa la campana para no perderte al próximo imperio que está muriendo bajo nuestros pies. Y comenta ahora mismo, ¿qué ciudad crees que será el próximo Angkor? Mantén viva la llama, porque cuando la última lámpara se apague otra vez, ya no habrá nadie que vuelva a encenderla. Battleforge Legends no ha terminado. Apenas estamos empezando a acabar. Nos vemos en la oscuridad.